Antonio, y bueno, ya está por aquí precisamente el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, que le damos la bienvenida. Ante todo vamos a darle un abrazo fuerte porque hoy es su santo, ¿eh? Así que... ¡Chino! El recibimiento correspondiente porque el hombre, pese a que es su santo, viene a trabajar bien recibido como siempre, doctor. No, gracias, buenos días. No, es que primero disculpas al público porque yo debo comenzar a las 8. El tránsito, por más que sí, uno hace claro. lo posible, lamentablemente. ¡Saca los pijos! Ya, ahorita sale. Happy birthday to you. Happy birthday, Alejandro. Alejandrito. Happy birthday to you. ¡Que sople, que sople! ¡A bailar, Gracias. Bueno, Queremos que parta la torta, queremos que parta la torta. ¿Cuándo se acabe el programa? Gracias. No, pero agradeciendo a Dios nuevamente por cuanto un día más de vida y con la ayuda de Él estamos saliendo adelante. Así de que me preocupa lo que está pasando en el Estado peruano. Me preocupa hoy en día la situación en la que está viviendo el mundo. Son dos cosas. ¿Reconocemos que existe un ser supremo? O de lo contrario, como se dice, solamente en las necesidades más grandes y en las eventualidades de desesperación nos acordamos de la existencia de Dios. Y prueba de ello es el día de ayer que se ha transmitido el nuevo terremoto en México y escuchaba a la gente que decía, Diosito mío, ¿no? Ay Dios, ¿por qué castigas? ¿Te das cuenta? Entonces, la presencia de Dios es necesaria, sea o no dentro de cualquier religión. Basta. Y de cualquier nacionalidad, doctor, porque ahí en la laguna de Xochimilco también que había turistas gringos decían, oh my God, que es lo mismo, ¿no? Oh sí, mi Dios. No, oh, mi Dios, sí. Sí. Ah, ya estás aprendiendo inglés. Sí. Claro, pues, tantos años, pues, algo aprendido. Pero no solamente dicen eso cuando están en desesperación, ¿eh? Por si acaso. No, también se les salen sus lisuras. Fuck you. Bueno, seguíamos diciendo, si el Estado peruano no pone paro a todas estas inmoralidades, no vamos a mejorar. Él ha designado a 2 ministros, en las cuales uno es Techito. Acuérdense ustedes que aquí en la radio dijimos de que le estaban poniendo 120 días de sanción y se lo bajaron a 60 porque pidió policía para proteger a su local que había aperturado. Y de acuerdo con la Constitución, él estaba prohibido de hacer eso. Había una infracción a la Constitución en la cual se le han dejado pasar por alto. Yo le hablo al ministro encima. No, bueno, justamente es una reflexión. No estoy haciendo cargo, sino haciendo recordar las cosas que el hombre, si no conoce la Constitución, mala suerte. Habría que tomar el examen a toditos para ver si saben la Constitución o conocen por lo menos los principios en los cuales son representativos. Eso es necesario. De lo contrario, pues que haremos una cuota aquí en la radio para regalarle Constitución a los congresistas para que sepan sus obligaciones y derechos y atribuciones que tienen, porque todo está limitado. Todo no es eterno, ni todo es libertad como libertinaje, entendido como libertinaje. Doctor, pero ahora legalmente sí va a desempeñar 2 funciones, como congresista. Está facultado por la Constitución. Eso sí, no está penado. No, él puede, lo único que puede hacer es ministro, más no. Ajá. No puede ejercer ninguna función, ni representativo, ni tener otros cargos. Pero hay tanta gente... Sí, pero es que lamentablemente pues no conocen la Constitución. Sí, pues. El ministro de Justicia, el actual ministro de Justicia que han designado también cometió infracción a la Constitución, siendo magistrado de la Corte Suprema. Entonces, si una persona que no conoce sus derechos y obligaciones, y más aún, siendo un juzgador y siendo conocedor de la aplicación de las normas, ¿cómo puede ser un ministro de Justicia? Yo no lo estoy criticando, solo él se ha criticado, porque el solo hecho nada más de postular para ser como defensor del pueblo, automáticamente ya estaba descalificado como magistrado, y el Congreso no le tomó ninguna
iniciación de investigación, porque cometió infracción a la Constitución. El funcionario público comete infracción a la Constitución cuando se sobresale o desconoce sus limitaciones. Si no conoce sus limitaciones, está de más en el cargo. Y eso sí, hoy día lo vengo diciendo porque está escrito en la Constitución. No es una cosa que se le haya ocurrido a la persona que habla. No, está mandado en la Constitución. Y las leyes inclusive que se dan por encima de estas facultades o atribuciones que tiene, que lo restringe la Constitución, automáticamente no se puede aplicar. Pero en la realidad vemos una serie de barbaridades que se han dado en normas y atribuciones que la Constitución lo limita. Por ejemplo, en los procesos administrativos, contenciosos administrativos que autoriza la Constitución, el artículo 148, si no mal recuerdo, dispone que se puede recurrir al Poder Judicial cuando existe las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa. Quiere decir que todos los procesos administrativos que administran las entidades públicas, no solamente es la resolución final, sino es cualquier resolución. En la práctica vemos, habiendo concluido el proceso administrativo, haga uso de sus derechos de acuerdo a la ley. O sea, te cerraron las puertas, pero se olvidaron que también existe una norma en el proceso administrativo que te faculta, así haya quedado consentida la resolución, tú tienes derecho a impugnarla, a pedir su nulidad. ¿Habeas corpus, doctor? No. Son procesos administrativos, es diferente. El habeas corpus se refiere a un hecho personal que te limita o te restringe. Eso lo vamos a hablar más luego si gustas, ¿no? Déjame terminar lo de lo contencioso administrativo. ¿Cómo no? Porque esto es importante que el pueblo lo sepa. Te ponen, habiendo concluido, automáticamente hasta te dan la facultad de negarte tus escritos. El ejercicio del derecho de defensa se plantea en cualquier estado, es un principio constitucional dentro de la función jurisdiccional. Tú puedes ejercer el derecho de defensa en cualquier estado del proceso, así esté en ejecución, así esté en remate, así esté en lo que esté. ¿Por qué? Porque es un principio constitucional que debe prevalecer frente a otras normas de inferior jerarquía, y cuando no está prevista en la ley especial, se aplica la norma general. Y acá automáticamente, y el propio Congreso está cometiendo esta barbaridad. Llama a reflexión justamente porque tengo pruebas suficientes como para demostrarlo, no necesito yo buscar esconderme en algo, no, lo estoy diciendo con fundamento que es necesario que se reflexione, se aplique la norma, aplícale la norma y vas a ver que no va a pasar nada, se va a convertir ya en un Estado de Derecho, pero no. Terminando con lo del magistrado que hoy día está, ex magistrado que está en el Ministerio de Justicia, ha permitido, siendo magistrado de la Corte Suprema, que magistrados provisionales no son designados con el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que inclusive le hice leer hace 2 semanas acá al director de la radio, entonces Salvador Otoya. El artículo 82 de la Ley Orgánica, inciso 18, establece el procedimiento para la creación de las salas transitorias y para la designación de los magistrados provisionales. El presidente de la Corte solamente tiene mando sin necesidad de apoyo de otra institución o de la sala plena, de 20 magistrados titulares de la Corte Suprema. Pero vemos en la realidad que de los 20, hay 20 más. O sea, imagínense ustedes, hay más salas transitorias que las propias salas permanentes. Y esto llama a reflexión porque se está distribuyendo y haciendo gastos indebidos. Y la Contraloría no dice nada. ¿Y al final van a ser nulos, doctor? Todo es nulo. Lamentablemente, el artículo 46 de la Constitución establece y dispone
Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni quienes en funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Más claro ni el agua. Entonces, yo no lo digo porque quiero decirlo, no, es Claro. la propia Constitución que te norma, te da y te fija el procedimiento a seguir y los actos de los cuales tú puedes hacer uso de esos derechos. Todos los funcionarios tienen limitaciones. Por ejemplo, los congresistas, acá también hemos leído, los congresistas, si bien es cierto, no pueden renunciar, pero el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución da facultades a las personas. Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades de iniciativa legislativa y de referéndum. Más claro que el agua, o sea que no se crean intocables, porque el pueblo quiere, lo saca, y el pueblo quiere, los pone, o sea, está en la decisión de la población. Y esto no es invento, está establecida en la Constitución. Pero ¿cómo hace? ¿Mediante qué procedimiento, doctor, lo puede Los sacar? procedimientos los del jurado electoral. Acá inclusive vinieron varias personas a querer que nosotros hiciéramos la campaña. Hicimos la campaña, pero queda en el camino. Acá en stand-by, eso es lo que ayer llamaba un oyente del Callao, Franklin del Callao, precisamente, que siempre que llama hace incono a esa pregunta, a esa propuesta, ¿no? Pero lamentablemente nosotros no podemos ejercer ese derecho, lo pueden hacer otras personas. Pero Pueden haber voluntarios. Hubo algunas conversaciones previas, pero bueno, todo ha No, quedado pero en aquí lo que stand-by, preocupa ¿no? también que los que se consideran constitucionalistas no hacen nada para enderezar el país. Guardan silencio. Entonces son dos cosas. Buscan su conveniencia personal frente a las cosas de Estado como lo estamos haciendo nosotros. O sea, nosotros estamos corriendo riesgos, pero lamentablemente estamos enseñando y educando porque es nuestra función. Pero más allá no podemos asumir una responsabilidad porque ya es parte política. Así que, pero es un derecho ciudadano. Claro, que lo puede asumir cualquiera, ¿no? Ajá, yo creo que con esta forma de hacerse, yo creo que es necesario que el pueblo reaccione y vea estas circunstancias y el Congreso se ponga pues los pantalones y ya tome acciones frente a la inmoralidad abierta, porque es una inmoralidad abierta. No podemos nosotros hacer... Pero de todos, ese es el problema, doctor. No, es que lamentablemente... todos están pero embarrados. alguien puede ser ¿Quién, acá... ¿Quién es el chapulín? ¿Quién podrá salvarnos? No es eso, sino lo que necesitamos pues es solamente un poco de honradez y un poco de seriedad en la función que se asume, ¿no? Porque todos podemos tener defectos, pero lamentablemente si se atentan contra... Hay que parar y hacerle conocer sus debilidades, ¿no? Porque de lo contrario esto no va a mejorar. Yo creo que lo que estamos haciendo, la instrucción acá de la Constitución, y el Estado inclusive debe regalar la Constitución y no venderla, pero como no quiere que se enteren de lo que hay... Eso, pues no quiere que nadie se entere de ¿No? los derechos que tiene y las Pero obligaciones. para eso también están las instituciones privadas que pueden colaborar con Los colegios con el país. profesionales también, ¿no? Sí, pero mira, yo No le creo conviene. que el factor importante es la instrucción. Y eso te lo da inclusive la propia familia. Claro. Si estás mal formado, olvídate pues. Ya caes en una desgracia legal y lamentablemente pues hoy en día inclusive muchos jueces, no digamos por presión de los diarios, te meten preso y los jueces que no leen. Hay jueces valientes, eso sí, lo respeto porque te aplican la norma, pero otros que ni siquiera leen, firman nomás y te vas preso. Aquí hay un montón de principios en los cuales el hombre tiene ese derecho, como tú me acabas de preguntar, del habeas corpus. Toda persona que se considere afectada de que sus derechos son violados, automáticamente tiene derecho a plantear habeas corpus. Tiene derecho a plantear acción de amparo.
puede reclamar a las autoridades que se cumpla con la ley, pero lamentablemente pues tú presentas un escrito y a los 2 meses o al año recién te lo resuelve. Y eso que si no son 5 o 6 o 10 años, como dice Salvador Otoy el suyo, ¿no? Entonces, esto llama a una reflexión que nosotros podemos no solamente ser pacientes, sino también ejecutivos para que esto se corrija. Invito a todas las personas que quieran colaborar en el sentido de la educación. Es necesario que se difunda estos derechos. Creo que por ahí vamos bien. Comerciales. O sea, es necesario que la gente sepa sus derechos. Así es. ¿No es cierto? Y que los dé a conocer, o sea, que colabore. No, así es. De todas maneras, porque de lo contrario, nosotros vamos a caer ya en una inmoralidad generalizada, que no Claro. es lo que se pretende que no exista, ¿no? Porque si no hay derecho, ¿qué puedes reclamar? Así es, efectivamente, así es. ¿Cuánta gente, inclusive, cuántas personas están presas indebidamente? Ahora, doctor, Me consta porque, ¿cómo se llama? Algunas personas se acercan y me cuentan cómo está su caso. Yo le digo, uy, como soy orientador, le digo, lo único que puedes hacer es esto y esto, y acabó. Más allá no puedo. claro. Así Pero, que, doctor, ¿usted cree que así como se está pidiendo una evaluación a los maestros, también deben evaluar a los congresistas? no solamente a los conquistas, a todos los funcionarios. A para todos, que sepan. ¿verdad? Claro, porque, mira, el hecho nada más de que se dé una norma, el empleado sigue la norma y no sigue la Constitución. Exacto. Y se olvidó de que la jerarquía de la ley es prima, sobre todo la Constitución manda. Si la Constitución te dice solamente tú puedes hacer esto, como lo dice en el caso del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional es el control de la Constitución. Ellos no son intérpretes de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo dice su ley orgánica. O sea, ya estarían descalificados porque están aplicando una norma de menor jerarquía que no se la da la Constitución. Están descalificados. Por razón lógica. Oye, si la Constitución dice solamente tú tienes el derecho de controlar la Constitución, más allá no. Una norma de inferior jerarquía que se otorgan atribuciones, inclusive un reglamento, se otorgan atribuciones que sobrepasan los límites de la Constitución, automáticamente no resulta aplicable porque trastoca la Constitución, la viola. Ya no se puede. Tiene que dejarse de lado. Y eso se lo impone a ti el artículo 38, porque tú tienes que buscar el Estado de Derecho. Toda persona, inclusive, toda persona tiene derecho a ejercer la defensa de la Constitución. Te lo leo. Deberes con la patria. Todos los peruanos tienen el derecho de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Por lo tanto, ¿qué le corresponde a los funcionarios? Aplicar esta norma. Sustentarse en esa norma. No puedo aplicar esto, porque eso le llamamos nosotros control difuso. Pero hoy en día no. Hoy día vemos, por ejemplo, las ordenanzas municipales. Algunas trastocan la Constitución, inclusive hay alcaldes que se han dado prerrogativas que no le corresponden. La Constitución le limita su función, como al gobierno regional. En vez de estar en ese plan, ¿por qué no parchan todas las calles, que es puro hueco? Exactamente. Cuando los choferes, o los taxistas, o el privado, es afectado por un hueco que hay en la pista, denuncien al alcalde. Porque su obligación es mantener las pistas bien y las veredas también. Dígame, doctor, ¿y la Constitución también alcanza las ordenanzas municipales? ¿Cuál? La Constitución también alcanza las ordenanzas municipales. Todo. Porque he visto que en San Isidro ahora han hecho espacios para que cuadren los carros 2 horas. Y si se tardan más de 2 horas, 1 minuto más, el carro al depósito. Quiero hablar. No, ese es un abuso. Es un abuso. Es un abuso porque para eso es parqueo. Si hay parqueo, tienen la obligación hasta las 24 horas del día. Si tú quieres, Claro. paga el mes. Pero han hecho en la calle, o sea, digamos en la pista, ¿no? Han dibujado este espacio para carros, que dice, porque dice, esto es justamente para la gente que viene a hacer una gestión y se va. Pero No paga. ¿Ah? No paga. No paga, Es libre. es libre. Tiene que respetarla. Si paga, la cosa es diferente. Perfecto.
Esa es la diferencia. Perfecto. No pagas, te doy libertad para que tengas 2 horas libres. O sea, está haciendo un servicio al ciudadano. Yo Pero escuché a un señor que había estado 10 minutos nomás y le levantaron el carro. no, ahí Así sí es. hay un abuso. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay una autorización Claro. y no se ha cumplido con la autorización. Pero me imagino que ese señor al cuadrar su carro y tienen que darle un ticket, ¿no? Tienen que darle No no sé, la te verdad. dan una contraseña. una contraseña, ¿no? exactamente. Y para eso hay una persona que está vigilando. Claro. Y es el que toma el tiempo Exacto. para que tenga validez el traslado o que lo levante la grúa. Porque Pero si tú pagas ya la cosa es diferente. diferente, claro. Y O sea, aparte que- hay un control. Yo como alcalde te doy la garantía, bueno, tú puedes estacionar 2 horas. Pero pasas tú un minuto de las 2 horas, automáticamente te levanto el auto. Ahí gana el alcalde, pues, porque para que lo saque tienes que pagar. Claro, Sí, lógico, pues. claro. Ese es otro ingreso. Así que por ahí las cosas, bueno, está mejorando porque Se tú está llegas- ordenando, ¿no? No, tiene protección al ciudadano y al derecho de la ciudadanía que Y se está tiene, dando facilidad, ¿no? no, que tiene que de darle alguna las manera. facilidades para que haga una gestión. Claro. Y ojalá que haya seguridad verdaderamente, porque muchas veces dicen, no sé, yo cobro por el ¿cómo se llama? Por la guardianía. No cobra por la guardia, cobra por El espacio. por el espacio, pero dice, yo no lo voy a cuidar. No, Y hay otro que cobra. Sí, eso Hay otros que son informales que cobran, ¿no? Y eso no puede ser, pues supuestamente si uno Paga dos paga, veces. no Paga puede dos pagar 2 veces, pues no. No, pero es un abuso. Mira, todo esto tiene que corregirse. Yo creo que por la forma como lo está haciendo el alcalde de San Isidro en cuanto al control del espacio público, hay que aplaudirlo. Porque si no pagas, antes tú para 5 segundos, o 5 minutos o 10 minutos, tienes que pagar. Porque Claro. te cobran lo del parqueo, Claro, ¿no? Ya desde el momento que tú pagas ya tienes tu derecho. así es. No se te puede afectar. Claro. Pero si no pagas y es gratis, olvídate pues. Tiene limitaciones. Y Y, tiene esas 2 horas. limitaciones tienes que respetarlas. Y son 2 horas que me parece que es bastante, ¿no? No, está bien, lo felicito. Por eso yo no me compro carro. Ahora No, doctor, estás a pie. está en Sí, Patini, estoy creo. nomás. ¿Mm? Ahora, doctor, había una pregunta que le hacía. En caso de que usted guarde su carro en una cochera y le roben dentro de la cochera, que ha pasado infinidad de veces, ¿a quién hay que recurrir? Porque hasta el momento no he visto que haya soluciones. No. En las cocheras de hoy en día te ponen ahí un cartelito grandazo que dice: no me hago responsable de lo que dejes en tu carro. Claro. Saca tus cosas de valor. Estos centros comerciales tienen ahí también, han robado varias Está veces y bien, no correcto. responden por nada. ¿Por qué? Porque el tránsito es libre, no hay control. En los parqueos, por ejemplo, como acaba de decir Mujica, de los centros de... Centros comerciales, de- los de- malls, como así dicen, es, ¿no? Entonces, ellos solamente te cobran por el lugar, pero no te cobran por protección de tu vehículo. O sea, no hay guardianía. No, no hay. Simplemente hay espacio para ubicar el carro. Ajá. Pero y si te tiran la batería, ¿Ah? No, es que lamentablemente pues no hay forma de cómo, no hay forma de controlarlo, porque tú pagas solamente el espacio. Por eso te ponen ahí el cartelito. No respondo por Claro. por la... Ya por lo con que dejes eso, en tu con auto. eso ya salvan su responsabilidad. Lo que sí responde es que no te saquen tu carro, sí, Claro. pero se pueden sacar una llanta. porque tú tienes tu ticket, Claro. te dan tu contraseña. Pero adentro hay que modificar la control, Hay que el modificar. control. Deben claro, responsabilizarse de todo, pues si ellos tiene son dueños de solución, todo, ¿no? pues, ¿no? Todo tiene solución. Nadie simplemente hay que responde. saber aplicar. ¿No? No, es que tú negociante, ¿qué buscas? Tu ingreso económico. Pero sin abuso. Así es. Pero entran los malandrines, pues a las cocheras, ¿qué haces tú? Cuando hay seguridad de, ¿cómo se llama? Cuando hay seguridad de formas de, ¿cómo te puedo explicar? En que te den garantía de todo, te cuesta más, te cuesta 10 soles. Claro. Pero si en Eso una sí. cochera que te cuesta a ti 2.50 y tú vas a decir, oye, me robaron esto, a Claro. pesar de que tiene la guardianía, cuando es de espacio corto,
ahí sí responden por todo, porque no sé, ya sería una complicidad en que te roben tus cosas, ¿no? Claro. Donde entren 50 carros, 100 autos, o sea, allí habría una colaboración en el robo, pero que son por pisos, a pesar de que tienen seguridad. Los centros comerciales tienen seguridad que van rondando. Pues esa es responsabilidad de la que tiene el servicio de estacionamiento. Claro, muchas veces son servicios también, ¿no? O sea, tú puedes iniciar la acción de pago, porque tú estás pagando. El hecho que te pongan el cartelito ahí también no significa de que, ¿cómo se llama?, te roben, ¿no? O sea, tienes que exigir, por si acaso, acá está, y yo te hago responsable. Y para eso tú tienes que firmar un documento. Si no firmas el documento, automáticamente te hace responsable la empresa. Pero tienes que declarar lo que dejas. Porque, no, pero sí. Porque la del vivo también pues agarra, te rompe la luna y agarra y dice, yo tuve acá una laptop, tuve esta cosa, tuve plata, tuve todo. No, por supuesto, pero yo no dejo nada, simplemente dejo el carro, ¿no? Porque ya sé, porque ha pasado con amigos míos, ¿no? Y le han tirado la batería, venía a encender, no está la batería. Ya, bueno, ahí hay responsabilidad del estacionamiento. Porque debe responder el estacionamiento. Claro, pues, porque eso es, para sacar la batería tiene que salir por la puerta, no va a salir por otro lado. O sea, que sea otro carro. A ver, la batería que llevas tú ahí. ¿De cuántas placas es? Esta batería de reloj. De 12 placas. ¿Qué batería de camión? Ya, doctor, bueno, acá tenemos una... Quiero hablar. El Ejecutivo presentó un proyecto al Consejo Nacional de la Magistratura, pero el Fujimorismo también ha presentado su proyecto y ya va a estar en discusión, donde tienen que colindar con la Constitución, con el artículo 155 y 156. Entonces, para el que habla y para la opinión pública, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor, con relación al Consejo Nacional de la Magistratura? Si merecía que le redujeran la participación de elementos que tenía ahí, o de lo contrario, está bien que se regularice, se busque una fórmula más apropiada para que estos puedan cumplir con sus funciones, doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, es una institución limitada, solamente sus funciones es elegir, sancionar y nombrar a lo de la RENIET. No tiene otra función, tan es así que su ley orgánica le limita funciones públicas. No olvidemos que la estructura del sistema orgánico es su ley orgánica, de acuerdo con el artículo 106 de la Constitución. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene su ley orgánica en la ley 26397, en las cuales su función es la de nombrar, ratificar y sancionar, destituir. Nada más. Y tan es así que su propia ley orgánica le da autorización para que tenga 2 licencias nada más por año, no como las otras instituciones. Además, su ley orgánica les prohíbe delegar funciones. Y ellos delegan funciones. En la actualidad están delegando funciones. Es una inmoralidad y además una infracción a la Constitución. Y se irrogan atribuciones, inclusive han celebrado contrato, el Consejo Nacional de la Magistratura ha celebrado un convenio, con la Universidad San Ignacio de Loyola para educar a los fiscales y jueces, de acuerdo a la petición de uno de sus miembros. Y sale la resolución, aparte de ello, también para los empleados. Viene la pregunta, ¿es legal? Es ilegal la respuesta. ¿Por qué es ilegal? Porque existe una academia de la magistratura establecida en la Constitución. Aquí hay una infracción de todos sus miembros que ya debe estar inclusive en la calle, fuera inclusive presos por malversación de dinero. Y además están engañándole al pueblo. Así es, eso es lo que esa es la pregunta, doctor. ¿Por qué están engañándole al pueblo? Porque la única institución que está compuesta por 5 miembros, 7 miembros, es como son las instituciones Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, también el Consejo Nacional de la Magistratura.
Entonces, solamente tienen ellos el pleno. ¿Qué significa el pleno? La decisión de todos sus miembros. Y sus resoluciones deben de estar compuestas por 7 miembros. Solamente su ley orgánica le da facultades a que designen comisiones. ¿Comisiones para qué? Para que les informen y le hagan descargo de las funciones principales que tiene el pleno. Y esa comisión solamente debe de informar al pleno, más no tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos representa una institución. Exactamente, doctor. ¿No? Que le interrumpa, doctor, con todo respeto, ¿no? No me interrumpa, porque no te lo permito. Mentira. Sigue nomás. Entonces, ¿qué resulta? De que verdaderamente esto también tiene que llegar a conocimiento en los colegios, por ejemplo, en los colegios ahí, para que los muchachos tomen conocimiento de lo que significan estos órganos, porque verdaderamente hay mucha ignorancia de nuestro pueblo, gracias a su participación, que mucha gente se está desasnando. Pero es importante. ¿Qué opinión al respecto le merece esto, doctor? No solamente eso, Víctor Alca. Su propia estructura determina las funciones. ¿Cómo es posible que en un reglamento se otorguen funciones que no se la da la Constitución ni se la da la, ¿cómo se llama? Ni se la da la Constitución. Entonces, esto permite, ¿a qué permite? A una corrupción. El Consejo Nacional de la Magistratura está actuando fuera de la ley. Así es. Y cuando se actúa fuera de la ley, le corresponde al Congreso intervenir, porque es el sistema fiscalizador de todas las instituciones públicas. Y no lo está haciendo. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Veremos qué cosa pueda pasar después de lo que nosotros estamos diciendo por la radio. Ajá. Vean ustedes cuántas denuncias tengo planteadas ahí por magistrado contra el magistrado de la Corte Suprema, que son provisionales, de una inmoralidad abierta. Y ellos, por el simple hecho, inclusive una secretaria, una empleada que existe dentro de esa institución, se toma irrogaciones que no le corresponden, atribuciones que no le corresponden, facultades que no las tiene. Te resuelve tu denuncia y te dice, no siendo complementaria ni estando arreglada la ley, o sea, ni siquiera te ponen los fundamentos de hecho y de derecho. O sea que los representantes que se nombran ahí a través de los colegios profesionales no tienen funciones jerárquicas, por eso hemos leído el artículo. Están de adorno para cobrar nomás. No solamente de adorno, se van de viaje, inclusive, con Salvador hemos leído acá cuántos funcionarios públicos se van de viaje. Ajá. Y la propia ley establece limitaciones. Si tú viajas antes de que salga la publicación, ya estás en falta. Tienes que devolver todo lo que cobraste y todos tus gastos, pasajes y todo, devolverlo. Y encima te cae a ti, perdona la expresión porque ya estoy hablando en otra forma, te cae la multa al proceso administrativo, denuncia civil o denuncia penal. Entonces, no están libres de nada. Nosotros somos los fiscalizadores de ellos. El ciudadano de a pie somos los fiscalizadores, somos los que debemos nosotros acatar todas estas funciones, ¿no? De querer hacer sin dejar pasar. Entonces, yo creo, y disculpen ustedes, que el pueblo se ponga ya en nota y vea toda la corrupción abierta que lo hacen. Si sabe conocimiento, ponlo en conocimiento, pero lamentablemente la venganza es más dulce, como se dice. Doctor, y otro de los temas principales que está en boga y para nuestro conocimiento de nuestros oyentes es con relación al problema que hay con los lavados de activos, ¿no? En lo que se refiere que no se define ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni otros organismos, sino que lo dejan ahí al aire, de tal manera de que ahora han sacado una resolución a través de la Corte Superior, que ojalá no me equivoque, ¿no? Donde ya la sanción por lavado de activos es solamente para aquellos que demuestran signos de exteriores de riqueza, más no los que ocultan sus riquezas. ¿Cómo es eso? No, esa es una atribución que tiene el fiscal. Es exclusiva del Ministerio Público. Aparte, el lavado de activos tiene su partida de nacimiento. O sea, cuando se juzgaba narcotráfico y la colaboración que se hacía a los terroristas, la finalidad fue esa. Pero ya ahora se ha extendido a otros hechos en los cuales
muchas personas pues le sacan la vuelta al Estado, ¿no? Ajá. Y por eso es que se interviene en este sentido. Ahora, acuérdense aquí que en la radio también nosotros dijimos que el Estado estaba cometiendo abuso porque primero te metía preso y inclusive se excedían las funciones de la detención, que solamente era para droga y espionaje. Pero ya salíamos la modificatoria de la Constitución. Y acá nosotros estamos diciendo que el Consejo Nacional de la Magistratura se ha excedido en atribuciones, ahora corresponde pues al Congreso como fiscalizador del Estado intervenirlo. Y van a darse cuenta de todas las barbaridades que están haciendo. Uh-huh. Y tengo las pruebas porque las estoy discutiendo dentro del propio sistema. ¿Cómo es posible que yo haya pedido, por ejemplo, que me demuestre que el señor Morales Parragués, cuando se fue de viaje, pidió licencia y no se nombró a su representante en la ausencia que estuvo? Y si se le descontó o no se le descontó. Y me dicen, como es secreto de Estado, no me lo pueden dar. O sea, él trabaja en inteligencia, ¿no? Depende de las Fuerzas Armadas, que son los únicos que tienen esa excepción. Sí, pero sí, lamentablemente no se quiere dar porque no se le descontó, no está en planilla, y entonces la única forma, como es una cuestión interna, hacen lo que le da la gana. Claro, una administración pesada, lo que le da la gana. No están trabajando a la altura de las circunstancias. No, es que no solamente eso, habría que investigar inclusive sus ingresos, ajá, de todos los funcionarios públicos. Los funcionarios tienen limitaciones. Se van a la cárcel un montón. La cárcel va a quedar corta. Ay. Por eso es necesario que nos pongamos los pantalones, pues. Y si tiene que aplicar la ley, hágala. Doctor, el nuevo ministro de Justicia, Enrique Mendoza, ¿quién le va a pagar ahora? ¿El Poder Judicial o el Congreso? ¿O el Perón, el Ejecutivo? No, depende de él porque él puede renunciar porque el sueldo es igual. Ah, no, para congresistas, para ministros más. Más, pues. Pero ni hablar a doble cachete no puede ser. No. Ah, ya. Solamente se percibe una remuneración por el Estado. Más bien lo que tiene que investigarlo es el Congreso también, por haber cometido todavía está dentro de los 5 años posteriores al ejercicio del cargo. Tienen derecho al antejuicio y a la forma de querer sancionar si se quiere moralidad, ¿no? Claro, pues. Pero si se quiere seguir con la inmoralidad, que siga nomás en el cargo, no pasa nada. Sí, pero eso no queremos, pues, ¿no? No, es que hay cosas pues, que se vuelvan a el abuso del poder. Sí. Tiene que pagar, pero tiene que pagar. Ya nos están dando la voz que ya se nos pasó la hora. Le agradezco al pueblo peruano por habernos escuchado y ojalá que lo que se ha enseñado el día de hoy sirva de sustento para ir fortaleciendo nuestras enseñanzas y nuestro criterio y despertar de este gran sueño que tenemos de la ignorancia. Muchas gracias. ¡Aplauso para Santo! Esta fue una presentación.